Bienvenidos a Alter Ego, Finanzas y otras hierbas, la versión Ranger. Solo la cámara, ustedes y yo nada más. En este regreso hemos estado un rato ausentes, estructurando varias condiciones. Vamos a hablar de lo que vamos a estar tratando de aquí hasta que nos muramos. Obviamente hemos hablado de varios temas aislados: mercadeo, negocios, finanzas, resiliencia, pero todo eso tiene digamos un concepto que une y unifica todas estas condiciones: la reinvención. ¿Y qué es una reinvención? Bueno, reinvención parte de un proceso en el que tú tienes que darte cuenta que la forma como tú llevabas valor al mercado ha cambiado, que actualmente lo que tú hacías o lo que tú vendías ya no está recibiéndose de igual forma por el mercado, y debes de aceptarlo primero, después entender que eso no es malo, que eso es natural, y después buscar incorporar aquellas herramientas que te permitan volver a llevar valor nuevamente al mercado con el conocimiento que ya tienes. Y aquí es bien importante porque hemos tocado como tres grandes puntos, como tres grandes condiciones que es bien importante definirlas, ¿verdad? Que son, digamos, como las tres condiciones importantes de la reinvención. Primero es que todos ya traemos algo, traemos experiencia, conocimiento, relaciones, habilidades, aprendizaje, inclusive errores cometidos que generan aprendizaje a su vez, reputación buena o mala, ¿verdad? Porque no es que todos traemos reputación buena y de buenos trabajadores, pero alguna reputación tenemos, marca personal, tenemos varias condiciones que hemos venido trabajando con el tiempo. ¿Qué cambia normalmente? Cambia el mercado, cambia la tecnología, cambian los gustos, cambian las preferencias, cambian las edades, cambian las circunstancias personales, las necesidades. Hay un montón de condiciones que cambian en el mercado, en las cuales lo que nosotros hacemos puede perder algún tipo de valor para el mercado o puede tener valor pero no está llegando de la forma adecuada. ¿Qué debe hacer uno? Bueno, debe construir capacidades nuevas, completamente algunas, y otras partiendo de las capacidades que ya existen, porque a veces solo son nuevas formas de utilizar lo que ya hacemos. Simplemente no estamos haciendo algo nuevo, sino que estamos abriendo una salida o una nueva puerta al mercado de lo que ya estamos haciendo actualmente. Y tal vez lo que hay que dejar bien claro es que la reinvención no es destruir y construir, es trabajar sobre lo que ya tienes, que lo que ya tienes tiene un valor también. Probablemente tengas que incorporarle otras cosas adicionales relacionadas con tecnología, mercado y otro tipo de habilidades para llevar tu propuesta de valor hacia el mercado, hacia el cliente, que puede ser servicio, puede ser un producto, puede estar ramificado de múltiples cantidad de formas, ¿verdad? Entonces sí es importante entender que en este contexto todos sabemos hacer algo que en algún momento pierde valor ante el mercado, y la reinvención busca volver a catapultarnos al mercado entendiendo cómo el mercado percibe las cosas para agregar nuevamente valor. Algo bien importante y hay que dejar como constancias: nadie empieza de cero. Para empezar, en la reinvención, nosotros partimos que la reinvención generalmente ocurre después de los 40 años, porque se supone que ya has hecho alguna actividad, ya tienes un enfoque, tienes una estrategia y funcionó por un tiempo y después ya no. Puede ser que un joven que haya estudiado una carrera y esa carrera quede pasar y decida estudiar otra, pero eso es parte de la primera estrategia, todavía ni siquiera la ha echado a andar, ¿sí? Entonces, realmente uno tiene que echar a andar en la vida la estrategia, es decir, yo saqué una carrera, o estudié, o me preparé, o algunos de un solo se tiran a ser emprendedores y empiezan a vender algo: mesas, sillas, muebles, peluches, cualquier cosa,
Y por un tiempo pegan y de repente ¡fum! Vienen para abajo porque el mercado cambia, porque quiere otras cosas. Entonces ellos tienen que reinventarse. Tienen que reinventarse para poder, digamos, seguir en ese camino estructurado sobre el cual van a encontrar la salida al mercado. Es importante entender que no se pierde todo, sino que todos tenemos algo y algunas cosas pueden quedar inválidas, pero muchas otras siguen siendo válidas, ¿sí? O sea, no desaparecen. Por ejemplo, la experiencia es algo que no podemos desaparecer de golpe. Puede ser que hayan experiencias buenas, experiencias malas, todas sirven. El criterio, los contactos, los aprendizajes, todo eso, digamos, no desaparece. O sea, digamos, las cosas que uno sabe resolver, todo eso no desaparece y puede extrapolarse o utilizarse en otro tipo de situaciones diferentes a lo que normalmente veníamos haciendo. Entonces la reinvención comienza partiendo de lo que sabemos hacer y no de lo que perdimos. Y de lo que sabemos hacer y podemos seguir sabiendo hacer. Entonces, vamos a poner un ejemplo concreto. Un ejecutivo, un gerente, director, 25 años de experiencia, lo cortan, ¿sí? Lo quitan de su trabajo. No vuelve con cero experiencia, tiene bastante experiencia. La pregunta clave es, ¿cómo hace para que esos 25 años empaquetarlos en un modelo de experiencia, servicio, producto que pueda llegar al cliente actual, al cliente que está en este momento, a ese cliente que puede conseguir? Esa es la parte interesante. Ese ejecutivo puede hacer, digamos, otro tipo de actividades, siempre en su mismo conocimiento, como por ejemplo asesorar, enseñar, o sea, dar clases. Puede trabajar por proyectos, o sea, parcialmente, o sea, decir, vendiendo horas de su trabajo parcialmente, desarrollar un tipo de servicio bien especializado. Por ejemplo, aquellos ejecutivos que han trabajado con pymes pueden asesorar pymes, aquellos que han hecho análisis financiero pueden vender cómo lo vería un banco a la empresa que está postulando, aquellos que han trabajado en el área de mercadeo pueden vender algún par de servicios relacionados con mercadeo. El conocimiento existe. La pregunta es, ¿cómo se abre el canal para que llegue al mercado? Inclusive emprender, crear un negocio o generar contenido como yo estoy haciendo en este momento son algunas de las cosas diferentes que se pueden hacer. Y se puede trabajar en ello, solo que uno tiene precisamente que trabajar. Por ejemplo, estar frente a una cámara, hablando estructuradamente, trasladando ideas, es algo que se tiene que practicar. No quiere decir que nadie lo puede hacer, pero se tiene que practicar para tener estructurado la idea de lo que se quiere trasladar. Eso es sumamente importante porque uno cree que solamente se pone a hablar en la cámara y todo le sale. Aunque uno tenga conocimiento, tiene que seguir un orden especializado para que pueda trasladar. Vamos también a poner líneas que no es reinventarse, porque aquí es bien importante que después de haber definido el concepto puedan existir algún tipo de confusiones en ese contexto. Cambiar de profesión, por ejemplo, no es reinventarse, así tal cual, o sea, solo por cambiarse de profesión no es reinventarse. Abrir una empresa por sí misma tampoco es reinventarse. Abandonar un empleo, volver a estudiar otra carrera, convertirse en otra persona y negar todo lo que tú hiciste anteriormente. Sería muy improbable que todo lo que sepas y hagas, todo nos sirva. Eso me parece muy difícil porque has tomado decisiones a los 40, 45, 50, 55, has hecho cosas que es imposible que no tengas nada que sirva. O sea, no puedes convertirte en otra persona y comenzar de cero. Esto es imposible. Entonces, en la reinvención generalmente lo que venimos haciendo lo empaquetamos de una forma diferente. Claro, les voy a decir una cosa. Podría llegar a convertirme, por ejemplo, yo en un cocinero. Sí, o sea, todo se puede en la vida, pero si yo ya tengo un bagaje de conocimientos enfocados en finanzas, en negocios, en ventas, en contabilidad, en proyectos, trabajando en banca,
para pasarme a cocinero, o sea, tendría que tener una receta, tendría que haber cocinado yo durante mucho tiempo, pero se puede. El punto es que normalmente la reinvención nos da ese gran salto a hacer una cosa completamente diferente. Generalmente las bases están sobre lo que ya haces, sobre lo que ya sabes hacer y sobre lo que te has desenvuelto generalmente, digamos, con experiencia y conocimiento en ciertas cosas determinadas. No implica volverte otra persona ni meditar todo lo que has hecho, digamos, hasta ahorita relacionado con tu trabajo. Entonces, a veces reinventarte significa seguir haciendo algo relativamente parecido, pero a veces la salida del mercado es diferente, ¿sí? Cuando tú tenés un puesto y lo pierdes y andas buscando un puesto igual, realmente no es una reinvención, es una reposición de un puesto que tenía y lo estás consiguiendo tal cual lo perdiste, pero no es una reinvención. Si tú eres gerente financiero de una empresa y te despiden y conseguís un trabajo de gerente financiero en otra empresa, eso no es reinvención. Probablemente vas a aprender cosas nuevas, vas a ampliar tus lentes, vas a ampliar tu visión, sí, pero no es una reinvención. Entonces, la reinvención comienza cuando tú te comienzas a hacer preguntas diferentes a las preguntas que te venías haciendo normalmente. Por ejemplo, ¿qué sé hacer realmente bien? Y eso independientemente de que tengas un empleo. ¿Qué sé hacer realmente bien? ¿Qué problemas puedo resolver bien con mi capacidad? ¿Qué parte de mi experiencia tiene valor o la gente valora en la forma como trabajo, como hablo? Fíjense, ¿quién puede necesitar lo que sé, mi conocimiento? ¿Quién lo puede necesitar? Antes podría ser una empresa, una persona, hoy puede ser otro tipo de persona. O sea, ese es el punto, que a veces cambia el mercado o el cliente, pero no quiere decir que no existan. Quiere decir que probablemente yo necesito otro canal para llegar a ese cliente. ¿Qué otras maneras podría yo generar ingresos? También es sumamente importante. Hoy con la tecnología, con las plataformas, hay muchas formas de generar ingresos que le permiten a uno explotar conocimiento, experiencia y habilidades que tiene, pero que evidentemente en esta nueva forma tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a estructurar la información que va a decir, tiene que tener claro un enfoque, todas esas cosas, pero obviamente se pueden aprender. Algo importante que yo les quiero dejar claro, digamos, es que el pasado, lo que yo he hecho hasta antes del día de hoy, es una materia prima. Eso es precisamente lo que yo voy a ocupar para poder hacer una reinvención exitosa. No puedo obviarlo, no puedo enojarme con eso. Eso es parte de lo que a mí me va a servir en el proceso de reinvención. Y eso es sumamente importante porque a veces nosotros dijimos, no estudié tal cosa, debí haber estudiado tal otra. Y eso no es cierto. El pasado es la pura materia prima, solo que obviamente todo ese pasado, con ese pasado hay que analizarlo y hay que decidir qué vamos a conservar, qué debemos de actualizar, no es que nos sirva, pero hay que actualizarlo a las nuevas condiciones, qué partes sí debemos de abandonar, porque hay partes que sí no son necesarias, qué cosas debemos de aprender adicionales, o de las cosas que ya sabemos, qué cosas podemos hacer combinaciones que puedan generar un valor importante en el mercado. Para reinventarte no tienes que destruir lo que eras. Eso es sumamente clave porque en la construcción de la nueva versión, la versión anterior forma una parte muy importante. Y eso es importante que lo tengan. Yo quisiera dejarles, digamos, como una especie de reflexión, 3 preguntas sencillas. Pregúntense ustedes. ¿Tienen trabajo? Está bien, mejor, pero pregúntense ustedes, ¿qué sé hacer realmente bien? O sea, ¿qué sé hacer realmente bien y por lo que otra persona estaría dispuesto a pagar por ello? Eso es importante. ¿Qué problemas o qué tipo de cosas he aprendido a resolver durante mi vida? ¿Sí? A veces no son necesariamente las cosas del trabajo, sino que a veces yo puedo ser muy bueno ordenando, generando presupuesto, orientando. Entonces, de repente resulta que todos los, todos los eventos
De mi familia los he estado organizando yo. Ahí tengo una habilidad que no es del trabajo. Que la podía haber ocupado en el trabajo, sí, pero no es del trabajo y está funcionando ahí. Entonces, de todo eso, ¿qué podía seguir teniendo un valor en una realidad diferente? Las realidades van cambiando. La realidad de antes era una, la realidad de hoy es otra y la realidad que va a venir es otra. Entonces, de lo que yo tengo, ¿qué puede servir en esas nuevas realidades? Son preguntas que nos tenemos que hacer porque evidentemente son el principio de lo que viene para una reinvención. Ahora, reinventarse no comienza preguntándose lo que hace la gente, qué quiero ser mañana, sino qué hago hoy, qué sé hacer hoy. Y de eso que sé hacer hoy, qué puede tener valor. Cómo lo puedo canalizar y llevar al mercado, a que el mercado entienda ese concepto. Le voy a poner un ejemplo. Para poner un negocio, se supone que lo ideal es saber contabilidad, marketing, psicología empresarial y un poquito de recursos humanos. No ser experto, pero todos deberíamos de saber un poquito de eso. Muchas de esas cosas no se nos enseñan en la universidad, solo en algunas carreras específicas. Todos deberíamos de aprender y saber poner un negocio. Todo. Más adelante vamos a explicar por qué, desde nuestro punto de vista, la reinvención es algo que nos va a tocar sí o sí. O sea, es decir, lo podemos hacer ya o lo podemos hacer obligado después, pero nos va a tocar sí o sí. Sobre esa base, es bien importante que hay una gran diferencia entre comenzar el proceso de reinvención cuando tenés trabajo, cuando tenés recursos, a cuando no los tenés. Cuando estás desempleado o cuando tu empresita o tu emprendimiento quebró. Por eso es importante que a partir de hoy ustedes reflexionen, todos aquellos que tienen más de 40 años, aunque tengan un trabajo estable en este momento, que empiecen a trabajar en qué pueden hacer, qué es importante, qué pueden resolver ustedes, porque eventualmente lo van a necesitar. Muchas gracias, eso ha sido todo por el día de hoy, esta versión de Alter Ego, la versión Ranger. Nos despedimos y háganse esas preguntas, sobre todo si tienen más de 40 años.